Bueno, ¿qué tal amigos de Política Estéreo? Muy agradecido por tener este espacio de conversar sobre algo que va a ocurrir esta semana. El 12 de mayo está llamada una movilización, un paro nacional por parte de los estudiantes universitarios. Y como ex miembro del movimiento estudiantil, a mí me gustaría aportar algunos elementos para entender un poco lo que está pasando. Lo primero que hay que decir es que actualmente, y es algo que a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar respecto a la educación chilena, pero particularmente en educación superior estamos viviendo una situación de crisis. ¿Por qué una situación de crisis? Porque básicamente ha habido, si bien ha habido un logro del sistema universitario chileno que ha implicado de que se pasara desde hace 20 años atrás de un 15% de cobertura de la población entre 18 y 24 años a hoy en día números cerca de 40%. Ese aumento de la cobertura ha sido basado en un modelo que ha implicado la desregulación, la aparición de un montón de universidades privadas y un sistema que no es capaz de asegurar la calidad mínima de la educación que se está recibiendo. Esa crisis tiene que ver con que Chile, en minutos en que nos empezamos a comparar con los países de la OCDE, ¿verdad?, es uno de los países con menor aporte estatal a la educación superior. Es el país donde menos plata entrega el Estado para la educación superior, universitaria, centros de formación técnica, institutos profesionales. Esto ha implicado que la educación se financie principalmente con los aranceles. Tenemos uno de los aranceles más caros de todo el mundo, incluso comparado con los países desarrollados. Y estamos comenzando a tener gigantescas tasas de endeudamiento, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud del Instituto Nacional de la Juventud. En promedio, los jóvenes chilenos por lo menos están debiendo como mínimo 2 millones de pesos. Sin embargo, los estudiantes universitarios, que son la élite de estos jóvenes, hoy en día se están endeudando con mecanismos que finalmente son propiciados por el Estado, como el crédito coronal del Estado, con deudas que finalmente van a tener que pagar el doble de lo que es el costo actual de su carrera, en carreras que además no aseguran cuál va a ser el rendimiento de lo que estudiaron, la calidad de lo que estudiaron. Por un lado hay una crisis importantísima de equidad. Este sistema no solo reproduce las desigualdades del sistema escolar que ya todos conocemos, sino que genera todavía más desigualdad. Están las formas de ingreso que discriminan a quienes vienen de colegios municipalizados, pero también hay diferencias gigantescas en lo que pasa dentro de la universidad. En carreras que ya son las más caras del mundo, en carreras donde se financia, sobre todo los estudiantes de la clase media, con endeudamiento, tenemos una de las tasas de deserción más grandes también de todos los sistemas universitarios del mundo. Más de la mitad de los estudiantes que entran a las carreras en universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, no terminan sus carreras en el tiempo adecuado o desertan. Ahora, cuando uno va a ver cuál es la diferencia entre los estudiantes más ricos y los más pobres, resulta que el 40% más rico de la población, solamente 7 de cada 10 van a terminar titulándose en la carrera que ingresaron, lo cual ya es ineficiente. Pero cuando uno va a los sectores más pobres, se topa con que 6 de cada 10 van a ser desertores del sistema, a pesar de que van a haber gastado recursos en haber estudiado. Esto implica una desigualdad gigantesca. Ya hay una desigualdad del ingreso, pero cuando entran los estudiantes, además de que depende mucho de qué universidad entran, cuando salen además hay una diferencia gigantesca. Y finalmente hay una crisis institucional de la legitimidad del sistema. Por un lado, se supone que las universidades en este país no pueden lucrar, sin embargo se sabe que hay muchas instituciones privadas que lo hacen. El movimiento estudiantil en Chile ha tenido una importancia histórica fundamental. Sin embargo, nos regimos por una ley orgánica constitucional de enseñanza que impide expresamente la participación de los estudiantes y de los funcionarios y los trabajadores en las decisiones de la casa donde estudian. Entonces, esto es un sistema que está haciendo crisis por muchos lados. Y lo importante es que esta movilización del jueves 12 de mayo viene a plantear una agenda de reforma de la educación superior y viene a reactivar un movimiento estudiantil que se había visto prácticamente desintegrado. Lo que hay que entender es que desde mediados de los años 90 hasta el año 2005 hubo un movimiento estudiantil activo que peleó por el financiamiento estudiantil. El año 2005 la respuesta fue el crédito coronal del Estado y desde entonces no ha habido un movimiento estudiantil universitario. El 2006 hubo una movilización grande, la Revolución Pingüina, que fue por los estudiantes, liderada por los estudiantes secundarios,
El 2008 tuvo que ver con la aprobación de la Ley General de Educación, y quienes están protagonizando hoy en día en esta unión muy interesante entre federaciones que son de universidades tradicionales, públicas, entre universidades privadas que sin embargo tienen una vocación importante hacia el país, como es la Universidad Diego Portales, la Universidad Central, que ha estado movilizada justamente porque no quieren ver que se lucre y que se hagan negocios con la educación que están recibiendo, con la institución a la cual pertenecen. Todas estas instituciones, todos los estudiantes, el movimiento estudiantil de esta universidad, las federaciones de estudiantes, llevan por lo menos desde el 2009 haciendo un trabajo importante para poder plantear una agenda nueva, una agenda de reforma, y la movilización de este 12 de mayo que plantea que, por un lado, terminar con el endeudamiento, entregar más dinero para fortalecer la educación pública, ¿verdad? Regular la calidad de las instituciones y parar con esta estafa, y finalmente democratizar las instituciones, es un avance dentro de esta agenda que hay que reconstruir. Posiblemente sea un proceso mucho más largo que este año, ya van 3 años, pero es súper importante que las personas se informen de lo que está pasando, de una burbuja en la educación que en cualquier minuto es una burbuja que se está inflando y que va a terminar por reventar, pero que es súper importante esta agenda que se está planteando. Yo los invito a informarse, y a los que se sienten identificados con esta problemática, a movilizarse el 12 de mayo a acompañar a los estudiantes. Habemos varios estudiantes de posgrado que también vamos a acompañar, así que bueno, un saludo para todos y ojalá que tengamos más discusión sobre este tema. Me pasé.